La Fórmula 1 es puro show, ¿no? Velocidad, glamour. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Detrás de cada leyenda, sobre todo las británicas, hay una historia única. Y no siempre es bonita. Hablamos de sacrificio, a veces de privilegio, y de una determinación, una determinación de acero para llegar a la cima. Y esa es justo la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué se necesita realmente para convertirse en una leyenda de la Fórmula 1? Porque, como vamos a descubrir, no existe una sola receta. No hay un solo camino para llegar a lo más alto del automovilismo. Y créanme, cada ruta tiene su precio. Para que se den una idea, solo hace falta mirar la parrilla actual de pilotos británicos. Es el ejemplo perfecto. Tenemos a 3 talentos de verdad excepcionales, pero sus orígenes, sus puntos de partida, no podrían ser más distintos. Esto nos muestra la increíble mezcla de historias que se encuentran en la F1. Muy bien, entremos de lleno en el tema. A ver, vamos a desglosar qué es lo que de verdad cuesta perseguir ese sueño de la F1. Y para empezar, hablemos de los sacrificios, que son enormes, tanto en lo personal como en lo económico. Y miren, estas palabras del propio Hamilton lo dicen todo. No solo nos pintan un cuadro de su viaje, sino que nos hablan de esa conexión tan fuerte con su padre y también del aislamiento que sintieron. Es que su papá, Anthony, llegó a tener 3 trabajos al mismo tiempo, 3, y cada centavo que ganaba iba para la carrera de su hijo. Todo esto mientras enfrentaban el racismo en las pistas. El sacrificio de los Hamilton fue, sin duda, inmenso. Pero ojo, no es la única historia así. Y lo que es realmente impactante es esta cifra que vemos. 1,5 millones de libras. ¡1,5 millones! Esa es la cantidad que se calcula que la familia de George Russell invirtió en su carrera. ¿Y cómo lo consiguieron? Pues vendiendo su negocio familiar. Imagínense, es un riesgo brutal. Es literalmente apostar el futuro de la familia por el sueño de un hijo. Y que nadie piense que esto es algo de ahora, ¿eh? Para nada. La historia de un piloto como Nigel Mansell lo demuestra. Este nivel de sacrificio ha sido, desde hace mucho, parte del ADN del automovilismo británico. Es un testimonio de pura garra, de una convicción a prueba de todo. Bueno, ahora pasemos a ver cómo se va armando todo este camino. Porque todos empiezan más o menos igual, en el karting. Pero luego las rutas se diversifican. Y vamos a ver algunas de las más, digamos, poco convencionales que tomaron las leyendas de antes. Hoy en día la verdad es que el camino para llegar a la Fórmula 1 está súper estructurado. Es como una escalera. Pilotos como Hamilton, Norris y Russell, todos siguieron estos pasos casi de forma obligatoria. Van puliendo su talento en cada escalón antes de, finalmente, llegar a la élite. Pero, a ver, esta escalera tan clara, tan definida, es algo bastante moderno. Antes, las cosas eran muy diferentes. El camino para llegar a la parrilla era mucho más variado y, muchas veces, totalmente impredecible. El talento en estado puro podía aparecer en los lugares más inesperados. Y aquí tenemos unos ejemplos que son espectaculares. Miren a John Surtees, la única persona en la historia que ha ganado campeonatos mundiales en motos y en coches. Una locura. O Jim Clark, que era un maestro en autos deportivos antes de que Lotus le echara el ojo. Hasta Damon Hill llegó a la F1 después de haber competido en motocicletas. Esto nos demuestra que el talento de verdad, el talento puro, encontraba la manera de llegar, viniera de donde viniera. Y es que ese talento era indiscutible. O sea, cuando una leyenda del tamaño de Juan Manuel Fangio, nada menos que 5 veces campeón del mundo, dice que alguien es el mejor piloto de la historia, bueno, sobran las palabras. Eso nos da una idea del calibre excepcional de estos íconos británicos de otra época. Entonces, llegamos a un punto clave. ¿Qué pasa cuando un piloto por fin tiene su oportunidad? ¿Cómo le va en su debut? Porque un buen comienzo no es solo para impresionar, puede, literalmente, marcar el rumbo de toda una carrera. Y los números no mienten, cuentan una historia muy, muy clara. El debut de Hamilton en 2007 fue una explosión. Clasificó 4º y terminó en el podio. Si lo comparamos, los comienzos de Norris y Russell fueron un poco más tranquilos. Aunque, hay que decirlo, ese 8º puesto de Norris en la clasificación ya dejaba ver algo muy prometedor. Exacto, porque más allá de los números fríos, fue la forma en que Hamilton corrió ese día.
Adelantó a su compañero de equipo, que era nada más y nada menos que Fernando Alonso, un bicampeón del mundo, en la primera curva. Esa maniobra demostró una confianza y una habilidad que eran un anuncio a gritos. Aquí ha llegado una futura superestrella. Pero aquí entra el contexto, que es fundamental. El rendimiento de un piloto en su debut no depende solo de su talento. El Williams que manejaba Russell en 2019 estaba a años luz del ritmo de los de adelante, y Norris, por su parte, se quedó atascado en el tráfico de la mitad de la tabla. En la Fórmula 1 las circunstancias pesan y a veces pesan tanto como la habilidad. Bien, ahora exploremos otro aspecto fascinante. Cómo la carrera de un piloto se va moldeando no solo por lo que hace en la pista, sino también por esas relaciones tan intensas con sus rivales, sí, pero también con sus propios compañeros de equipo. Y es que la dinámica entre compañeros de equipo puede ser una bomba de tiempo. Pensemos en la legendaria rivalidad entre Ayrton Senna y Alain Prost en McLaren. Eso era fuego puro. Pero también puede ser todo lo contrario. Una relación de colaboración, de aprendizaje, como la que vimos entre Hamilton y George Russell en Mercedes. Las grandes rivalidades son las que han escrito la historia británica en la F1. Pensemos en la batalla épica entre James Hunt y Niki Lauda, o en ese choque tan polémico entre Damon Hill y Michael Schumacher. Y claro, más recientemente, la lucha titánica entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. Son estos duelos los que terminan forjando leyenda. Y la relación de Russell con Hamilton nos muestra un enfoque más moderno, ¿no? En lugar de buscar una rivalidad destructiva, Russell vio ahí una oportunidad de oro, aprender de uno de los más grandes de la historia, absorber todo ese conocimiento para acelerar su propio crecimiento como piloto. Y para ir cerrando, echemos un vistazo a ese increíble legado de éxito que tiene Gran Bretaña en la Fórmula 1. Y claro, la pregunta es inevitable. ¿Quién está listo para tomar esa antorcha y seguir adelante? Esta gráfica es muy potente, porque nos muestra un legado que no ha parado. Desde los años 60, con leyendas como Jim Clark y Graham Hill, hasta la era más reciente dominada por Jensen Button y, por supuesto, por Lewis Hamilton, el talento británico ha sido una constante, siempre ahí, en la cima del deporte. Y dentro de ese legado hay hazañas de una versatilidad que simplemente no se ha vuelto a ver. La triple corona de Graham Hill, eso sigue siendo un logro único en la historia. Es el testamento de una habilidad al volante que fue mucho más allá de la Fórmula 1, algo que hasta hoy nadie ha podido igualar. Y lo mejor es que el futuro pinta muy bien. En el Gran Premio de Gran Bretaña de 2024 pasó algo histórico. Russell, Hamilton y Norris se quedaron con los 3 primeros puestos en la clasificación. ¡Los 3 primeros! La última vez que 3 británicos lograron algo así fue en 1962. O sea, es un momento que conecta directamente a la generación actual, con una época dorada, y que demuestra la fuerza increíble del talento británico de hoy en día. Y ahora, mientras la era de Lewis Hamilton entra en su capítulo final, la pregunta queda flotando en el aire. George Russell y Lando Norris ya nos han demostrado que saben lo que es ganar una carrera, pero ¿quién de ellos dos, o quizá algún nuevo talento que aún no conocemos, será el que se alce para continuar este increíble legado de Gran Bretaña en la cima de la Fórmula 1? Bueno, eso solo el tiempo nos lo dirá.